Bueno, bienvenidos de nuevo a este encuentro. Contentos que nos podamos reunir de nuevo en el 2021 en torno a la palabra, la literatura, la escritura. Eh, Invitamos a los que ya están conectados a que hagan extensiva la invitación a sus conocidos para que se conecten a este perfil de Facebook y, y nos encontremos pues hoy en esta conversación con J. Villaza. Listo, damos inicio o más bien abrimos este espacio del concurso, del noveno concurso de cuento corto UNAL en la web, con un invitado muy especial. Este Y invitado, ausente, Julie, un invitado ausente por el momento. un invitado ausente, esperamos pues que regrese pronto. A ver, yo Eh, en el Facebook. Jorge Villa Zapata, más conocido en el bajo mundo como J. Villaza. Este encuentro en cierta forma se sale, digámoslo así, como de todos los encuentros que habíamos tenido anteriormente, porque J. Villaza es reconocido más como cuentero y narrador oral. Él es un referente de la cuentería, de las tradiciones orales en Medellín. Entonces, le damos la bienvenida. J. Villaza también es reconocido, muy reconocido en la Universidad Nacional C de Medellín, porque tengo entendido, no sé que él ha participado en varias actividades del Cuentacho. El Cuentacho es un espacio que dirige Bienestar Universitario y en el cual, con alumnos, profesores, administrativos, se rescata la narración oral. Bueno, espantos, personajes de pueblo, relatos y lecturas de nuestros escritores son las fuentes que enriquecen y le dan vida a los cuentos de J. Villaza, el narrador oral que personifica a Juan Cuentero. J. nació en Medellín, docente de escuela, actor y director de teatro, poeta y cuentero. Se ha dedicado a la investigación, transcripción, creación y narración de cuentos folclóricos. Es cofundador de la Escuela de Cuentería y Oralidad de Medellín. Bueno, hoy más que hablar del perfil de J. Villaza como cuentero, queremos hablar desde su faceta pedagógica, desde su faceta docente, la cual le ha permitido encontrar otras formas de hacer cuentería y de rescatar la tradición oral. Por eso, como lo mencionamos en nuestra tarjeta de invitación, la conversación de hoy girará en torno al tema Contar en el aula. Entonces, buenas tardes J, buenas tardes Hugo. J, te damos la palabra, bienvenido. Muy bien. Muy bien. Buenas tardes, Hugo, Julie. Buenas tardes a todas las personas que están allí conectadas detrás de esta pantalla, a las personas de la Biblioteca F. Gómez, de nuestra querida Universidad Nacional. Y bueno, aquí estamos para compartir algunas de las cositas que he ido experimentando a través de todo este proceso como docente y como cuentero que he desarrollado paralelamente, yo creo pues que durante toda mi vida. Jota, bienvenido. Te extiendo las flores de Julie, ¿cierto? Y quería pedirte pues de una vez, ¿cierto? Empecemos de una vez con el cuento de Jairo Aníbal Niño, a ver si nos regalas de una vez y luego entramos en materia. Un cuentico de esto del gran maestro Jairo Aníbal Niño. A ver, hombre, ¿qué te digo? Jairo Aníbal Niño era un hombre muy aficionado al fútbol. Él era muy aficionado al fútbol. Y que cuando se entronizó ese nombre del juego bonito, el juego bonito, en el Mundial de 1970, Mundial de México del 70, ganado por Brasil, obviamente, pues el juego bonito, y que el juego, además de ser muy efectivo, era un espectáculo, era un show,
propiamente, y los grandes héroes, pues estaba Jairzinho, Tostao, Sócrates, Pelé, obviamente, Garrincha, una cantidad, unos ídolos del juego. Y cuentan que por aquella época había un jovencito, Tista del futbolista, que era muy feliz porque nunca se había enamorado. Bueno, sí, él vivía enamorado del fútbol, le fascinaba el fútbol por la mañana, por la tarde, en el recreo, por la tarde después de salir del colegio, los domingos, en la radio, porque tampoco pues, tenía como para ir hasta el estadio. Definitivamente era un fanático del fútbol y lo que más detestaba él era la clase de filosofía. Por eso cuando se fue el profesor de filosofía, se jubiló un hombre ya mayor, descansaron, pero muy pronto pensaron que a lo mejor llegaba algún otro peor. Por eso cuando llegó la profesora nueva de filosofía, todos quedaron muy asombrados. Es que era muy joven para ser profesora y muy linda para ser de filosofía, pensó él. El tiempo fue transcurrido y él se embelesaba oyendo a su profesora de filosofía. Se extrañó un poco cuando se sorprendió un domingo pensando en la profesora de filosofía, justo cuando terminó un programa de fútbol y empezó uno de boleros. Así con el tiempo él empezó a pensar que no, que él era muy tonto, que seguramente pues la profesora de filosofía, él era un más en la lista de estudiantes. Sin embargo, ella en todos los partidos del campeonato interclases iba allá al coliseo donde jugaban, los aplaudía, los animaba. Cuando jugaron la final, la jugaba su equipo contra los de séptimo, ellos de 11, contra los de séptimo. Cualquiera pensaría que era muy fácil, pero es que los de séptimo, vean, eran unos varalargas y así, acuerpados mancancanes. En todo el partido se la pasó mirando a las gradas y ella no llegaba. Estaba desilusionado, pero ella no llegaba. Faltaba apenas un minuto para acabarse el partido. Estaban empatados y con el empate quedaba campeón los de séptimo. En ese momento vio que ella llegó, ni siquiera se sentó en la gradería, sino que preguntó algo, cruzó los dedos y se agarró a gritar y a hacer barra. Y en ese momento el balón le pegó a él lo tomó, salió corriendo, avanzó, sacó 1, 2, 3, fue sacando a todos, driblaba, hacía palomitas, seguía, hacía bicicleta y seguía avanzando y se enfrentó al arquero, disparó y ¡gol! ¡Gol! Por ese rinconcito donde las arañas tejen sus hilos, fue el gol más lindo del campeonato. La misma profesora de filosofía les entregó el trofeo y las medallas, y cuando él le entregó la medalla le dio un beso aquí. 15 días bañándose así. Pero volvió a pensar que él era muy tonto, que la profesora era joven, pero él de todos modos era casi un niño en comparación a ella, y ella era una mujer que iba a fijarse ella en él. Cuando la profesora les fue a devolver el trabajo final de filosofía, iba llamando a cada uno a su puesto, le entregaba el trabajo y le hacía algunas observaciones. Cuando lo llamó a él, sintió como cuando el árbitro lo llama para sacarle tarjeta amarilla. Un palpito en el corazón, fue avanzando lentamente como cuando avanza para cobrar un penalti. Se acercó, extendió el trabajo. Cuando él lo tomó, a ella se lo detuvo un momento y le sonrió y le dijo: definitivamente te pareces a Sócrates. Era lo más maravilloso que le había hecho en toda la vida. Sí se había fijado en ella y volvió al puesto así, como en cámara lenta, como cuando hace un gol de palomita mientras miraba a los compañeros y pensaba una vez más: sí se ha fijado en mí, sí se ha fijado. Y me compara nada más y nada menos que con Sócrates, el mejor mediocampista que ha tenido Brasil. Ota, muchas gracias. Magnífico cuento, hombre. Jairo Aníbal es espectacular y vos lo haces tremendamente espectacular también. Esa historia nos contaba Jairo Aníbal niño y nos decía, miren, en un taller a docente, nos decían, miren, y él nos la leía pues en su libro, miren, es que sin excepción
Uno como maestro, siempre que uno está hablando de una cosa, el muchacho está pensando en otra. Y uno le ¿cierto? dice, ¿entendieron? Sí. Y va a ver y entiende esas cosas que a él le interesan, las cosas que le mueven fibras, las que él conoce, el mundo en el que él nada. Entonces, ¿cómo hacer para acercar ese mundo de intereses juveniles o infantiles, ¿cierto?, al interés académico y que se nos vuelvan una misma cosa? Una misma cosa. Esa es como la clave de todo este meollo. Sí, Jota, precisamente para allá iba mi pregunta. Este cuento, inclusive la charla se llama así, contar en el aula. ¿Cuál es la importancia? Aunque ya pues lo vimos muy claro y palpable, pero ¿cuál es la importancia de esa oralidad al interior del aula, teniendo en cuenta también tu experiencia como docente? Bien. De hecho, todos los docentes usamos mucho la oralidad, ¿cierto? Por más que tengamos los videoproyectores, los computadores acá, las diapositivas, o en el laboratorio de cualquiera que sea el tipo, no sé, en el de mecánica los motores o las máquinas, en el de química las probetas y demás. La oralidad es el hilo conductor de la educación y de la formación. Desde que el niño nace, ¿cierto? Que cuando el niño nace, la mamá no le escribe, denle un besito a la tía, no, denle un besito a la tía. El niño no sabe ni qué es besito ni qué es tía, pero la mamá le van enseñando desde la palabra. Entonces, ¿qué tal si en medio de esa oralidad que utilizamos en la clase le diéramos unas características? A ver, ¿qué es un cuento? Un cuento tiene un relato lineal que hay que ponerle atención y entenderlo, que hace al escucha estar atento. Ay, ¿qué más sigue? ¿Qué más? ¿Qué más seguirá? Cuando uno hace una pausa, oiga, es como un buen chisme, ¿no? El que está oyendo el chisme y uno dice, ay, imagínate lo que pasó. ¿Qué pasó? ¿Dónde había Judy? A ver, María, sí, contá. Ay, no, mejor dicho, el otro se interesa en que le cuente constantemente. Entonces, ¿qué tal si yo a la clase le pongo un poquito de intriga, como de cuento? Le pongo un nudo, como de cuento. Un desenlace, ¿cierto? El desenlace son unas conclusiones y demás, donde siembro la inquietud. Yo sé que la mayoría de los maestros en algún momento han hecho algo similar, pero más bien inconsciente o intuitivamente, no programáticamente. Entre otras cosas, porque a veces es muy complejo. Hay una cantidad de avances pedagógicos que nos hablan de la autoformación del niño, el autoconocimiento o el conocimiento colectivo, la construcción del conocimiento colectivo. Nos hablan mucho de la educación y de la formación, pero en el momento que van a evaluar a un profesor o van a evaluar a los alumnos, le evalúan únicamente cuánto aprendió de esto específico, no qué tan bien formado está el muchacho. Si es ingeniero, qué tanto sabe ingeniería, y no de pronto qué tanta alma de ingeniero tiene, qué tanto espíritu frente a la ingeniería, para que no hayan más chirajaras, ni haya edificios space, ni nada de esto. ¿Cuál es el alma? No, ¿usted qué tanto sabe hacer? Y sabe economizar bastante en materiales, me sirve, porque este nos va a rebajar los costos, ¿cierto? Entonces, en los procesos educativos, muchas veces los maestros quieren hacerlo, pero el sistema los lleva a que no, hay que terminar estos contenidos y si no, nos jodemos aquí. Que estos contenidos son para el otro semestre o para el otro año. Entonces ahí hay una dicotomía un poco compleja a veces. Y entonces dije como hacer la clase como si fuera un cuento. Yo creo que eso animaría a cualquier estudiante.
no se trata de volver la clase banal, no se trata de volver una banalidad, no se trata de volverla cualquier cosa, pues así, mame y facilito, no, sobre todo las ciencias duras a veces requieren pues, que se trabaje duro, bueno, y las ciencias blandas también, que a veces esa frontera también está como que no sabemos bien, ¿cierto? ¿Cuál es más dura? Pero contar cuentos en el aula, no solamente la materia, sino contar de vez en cuando algún cuento. Claro, algún profesor podrá decir, oh, es que a mí lo que me gusta es la poesía. Mano, la poesía es un cuento en verso o el cuento es un poema en prosa. Así de sencillo. Así de sencillo. ¿Cierto? Jota, yo quiero preguntar algo frente a lo que nos convoca hoy, y es también lo que nos convoca hoy es el marco del concurso de cuento corto, que es incentivar a los chicos a la lectura y a la escritura, y frente a eso tengo una pregunta enmarcada pues en la docencia. ¿Cómo la tradición oral como estrategia pedagógica incentiva en los chicos esos procesos de lectura y escritura? ¿Qué tanto la tradición oral hace que los Bien, chicos una cosa, aprendan significativamente la lectura y la escritura? perfecto. Es que ahí vamos a una cosa, ¿cierto? Y es que si el alumno lee bien, sabe leer bien y sabe escribir bien, eso va a ser beneficioso para todas las áreas, ¿cierto? Y una forma muy buena de motivar a alguien a que lea y escriba es proponiéndole, no obligándole, sino proponiéndole a que escriba y lea cosas agradables, cosas que a él le agraden, le gusten. Y esas cosas que él lee, que le agradan y les gustan, lo van preparando para leer otras un poco más complejas. Y así va aumentando. Si en la escuela le decimos al alumno, bueno, lea cualquier cuento, el que usted quiera, y el muchacho le dice, ¿puedo leer una revistica Calimán? No, lea Sí, la de sí, Calimán, sí, sí. lea cuentos bien contado o hágale un análisis literario pues a la revista de Calimán, ¿cierto? Le va a hacer un análisis literario con un gusto que va a aprender mucho más de análisis literario que si lo pongo a leer 100 años de soledad para hacerle el análisis literario. Entonces, esta propuesta de incentivar a los estudiantes a que escriban, podemos empezar cuando uno siente que no hay mucho interés, a que escriban cuentos cortos, a que escriban sobre propias experiencias y mirar uno cómo se estimula eso. De pronto a que escriba uno le dice, vea, escriba cómo le conocieron su papá y su mamá, ¿cierto? Pregúnteles a ellos si usted lo escribe. Yo creo que a todos los niños, jóvenes y adolescentes nos ha gustado mucho esa historia de cómo fueron mi papá y mi mamá, así sea una historia frustrante, ¿cierto? De pronto yo pongo, ese viejo porquería, se encontró a mi mamá, en una noche y no volvió a aparecer, se fue por cigarrillos y no volvió, no sé, pero va desarrollando cosas que le tocan fibras. Lo mismo podemos pensar con los cuentos populares. Los cuentos populares no tienen una gran estructura gramatical, pero tienen una estructura gramatical sencilla que envuelve a todo mundo lo envuelve, lo encarreta y lo coge, y entonces uno quisiera saber un cuento un poco más allá. Uno de los grandes éxitos de Gabriel García Márquez es que los cuentos de él parecen conversados, no parecen escritos, parece que estuviera como un tipo ahí contándole a uno el cuento. Y por eso mucha gente se encarretó y por eso muchos pasaron a otros un poco más complejos de leerse, que no están en esa estructura oral como El amor en los tiempos del cólera o como los cuentos peregrinos, que ya tienen una estructura más gramatical que conversacional. Entonces, uno puede proponerle a los alumnos escribir algún cuento, hacer un juego. Mira, hay un jueguito que casi todos en la escuela lo hemos hecho.
en Medellín o en Colombia lo llamamos stop, que uno pone unas columnitas y dice nombre, ciudad, vegetal, animal, cosa, no sé qué, ¿cierto? Uno hace ese juego a manera de competencia. Mire, yo lo he hecho en un ejercicio, lo hicimos, por ejemplo, con ejecutivos de Sura, con los ejecutivos. Primero llegaron así como muy, ahora este flaco que nos irá a decir, hombre, este tran, serios así, tran. Se fueron desdoblando y en el juego, ay, no, eso no vale, eso no es vegetal, no, eso trampa, no, eso manera. Parecían niños. Y de ahí les dijimos, bueno, vea, ya tienen un montón de espacios, personajes, cosas. Van a escribir un cuento de 10 renglones con esos elementos. Ahí mismo a la carrera escribiéndolo y discutiendo que el mío está más bacano que el suyo. Se transformaron esos ejecutivos. Parecían niños. El objetivo también era motivarlos a escribir para un concurso de historias y de cuentos que hizo Sura acerca, la temática era experiencias vividas frente a la temática de los seguros, ¿cierto? Y entonces, bueno, con nosotros tomaron el taller una minoría de las personas que participaron en el concurso, digamos un 10%. Hombre, y dos de ahí, uno lo ganó y otro quedó como en el cuarto puesto. ¿Cierto? Qué bien. Entonces decían, no, es que pues eso como me abrió a mí para escribir cosas, porque yo les decía, mire, es que para escribir un cuento lo único que hay que hacer es sentarse a escribirlo. Claro, yo en algunos de los talleres les puse tema, esto, no les ponía el tema que ellos tenían en el concurso, ¿cierto? Sino otro tema, su familia, tema, el transporte en Medellín, cosas así. La mayoría tenían su carro, y si no, les habría puesto el metro o el transporte público, pero la mayoría tenían su carro. Entonces, bueno, la circulación en Medellín, no, esto es un desastre en Medellín, ya no se puede andar, no sé qué. Escribían un montón de cosas que a ellos les interesaba, Entonces es como eso. Yo creo que en la medida que uno al alumno le cuente historias o inclusive le lea, no, es que yo soy muy malo para contar, todas las personas sabemos contar, pero alguno puede decir, no, entonces léales algo, no para el examen ni para la prueba, le lee un cuento, ¿y qué? ¿Cómo les pareció? ¿Qué le gustó más? Este personaje, la muchacha, bueno, digamos la clase. Lo primero que pasa es que los alumnos intrigan, oíste, y no estamos en cálculo 1, este man está como loco. Pues, el inconsciente, lo segundo que le va a decir, mire, es que así es cálculo 1 de fácil, de sabroso, como ese cuento. El inconsciente los va a relacionar. En el inconsciente se relaciona, las cosas se juntan y empezamos a no mirar algunas materias como, ¡ay! ¿Cierto? En la universidad uno detecta, no solo en la universidad, en todos los centros educativos de primaria, bachillerato, uno detecta, inclusive a nivel social, uno detecta varios inconvenientes. El primero es que hay muy buenos profesores y hay muy buenos alumnos con el saber específico, pero a la hora de transmitir ese conocimiento hay deficiencias muy fuertes, ¿cierto? Y eso se traslada hasta nivel social. Entonces, por ejemplo, por ahí me estaban preguntando que si eso es posible aprender a ser buen conversador, aprender a echar el cuento, como nos estás diciendo, pues es cierto que eso es posible aprenderlo, ¿o no? Sí, indudablemente. El lenguaje está posibilitado en el ser humano, está postado, no viene con el ser humano, está posibilitado, ¿cierto? Y entonces, dependiendo ya del ambiente psicosocial, aprendemos eso. Es como aprender inglés. Yo tan viejo y no he podido, y me asombra que en Estados Unidos desde chiquitos esos peladitos lo aprenden, qué cosa tan brava, ¿no? ¿Cierto? Porque es que todo esto son procesos del entorno en el que estemos.
Cuando el entorno en el que estamos es, lea que le voy a hacer examen, lea que tiene que presentar trabajo, ahí hay un entorno de miedo a la lectura. Muchas veces, las únicas veces que pasamos al frente del salón, ya sabemos que nos van a pegar la corchada. ¡Pase al frente! Sí, sí, el terror. ¿Cómo? ¡Pase al frente y cuente un chiste! ¡Ay, profe, yo no sé chiste! Bueno, vuelve a sentarle. ¿Quién cuenta un chiste? Empezamos a pensar, ve, pasar al frente no es una condena, también puede ser chévere, también puede ser bacano, ¿cierto? El cerebro en la parte inconsciente empieza a asociar todas esas cosas. Pero es que desde primero de primaria le decían a uno, coja una tiza y pase al frente, escriba las vocales. Sí, el terror. Entonces, hablarle a los demás en público se nos volvió un terror, cuando debía ser natural en el ser humano. Debía ser natural, conversado y todo eso. Pero entonces eso se aprende. Así como aprendimos a aterrorizarlo, podemos aprender a hacerlo. ¿De qué se trata? A veces de desaprender algunas cosas, ¿cierto? De aprender trucos y tips, saber qué es lo que tengo yo. A ver, yo tengo esto, ¿qué puedo construir de eso? ¿Cierto? Hombre, es que hay un tipo que es tartamudo, ¿qué puedo construir con eso? Hay otro, hay uno que tiene la voz muy delgadita, ¿qué puedo hacer con eso? Y no la voz del tenor o del bajo, no. ¿Cierto? Claro, aprovechar las posibilidades. Sí. De eso se trata y de eso tratamos nosotros con los estudiantes acá en nuestra Universidad Nacional. Pues muchos de ustedes saben que yo coordino el programa de cuentería y de expresión oral en la Universidad Nacional. Y es muy curioso, porque cuentería, no, yo no. Bueno, curso de expresión oral, se meten un montón. Y de esos que se han metido a hacer el curso de expresión oral, han terminado de cuenteros. Han terminado Sí. de cuentería. Sí, es una falencia, Jota. Creo que estamos de acuerdo en que es una falencia muy tremenda porque además, no sé qué pasa, si es que se han cambiado ahorita que estábamos precisamente hablando que ha rebajado mucho pues las tradiciones orales. Por ejemplo, a mí me asustaban, que te comentaba ahora con la patasola, un amigo también, ese terror que nos metían primero, de pronto se fueron transformando en otro tipo de cuentos. Pero ¿no te parece que ahora hay un descenso o más bien hay un descenso o un resurgimiento de la tradición oral? ¿Vos qué pensás que estás mal metido en el asunto? Sí, lo que pasa es que las tradiciones orales que nos tocaron a nosotros eran muy de campo, muy rurales. En Medellín, mira, en Medellín en el año 1960 tenía 200.000 habitantes. Y en el año 2000, 40 años después, tenía 2 millones de habitantes. ¿De dónde salió 1.800.000? No fue que estos 200.000 parieron 1.800.000 habitantes. Nada, de los campos y de los pueblos. Por un lado, por la industrialización, ¿cierto? Entonces, algún campesino se venía para acá y eso iba como al mes con plata, con trabajo. Decía, no, yo estoy trabajando en una fábrica y me dieron casa a vivir allá. Y era verdad, estaban haciendo los barrios obreros para que vivieran. Entonces, detrás de él se venían 10. La violencia, esta bendita violencia, que entre otras cosas no se quedó allá en el campo, se vino a perseguirlos a la ciudad, a acosarlos más aquí. Claro. Entonces, de un momento a otro, la mayoría de personas de mi generación o vienen del campo o nacieron en Medellín, hijos de campesinos o de pueblerinos. Entonces, las tradiciones orales eran tradiciones rurales, campesinas, pero no, ya uno se siente citadino. Yo no sé si un cuentero que le llaman el parcero del barrio popular número 8. Sí, sí, ¿Cierto? claro, sí. Es campesino, campesino, campesino.
Y decimos que allá en el pueblo, en Santa Rita de Ituango, de donde viene, es un corregimiento de Ituango, Santa Rita, corregimiento de Ituango, un corregimiento como a 4 horas de Ituango, imaginémonos dónde queda esa Dios vaina, mío. no, un corregimiento es una vereda. Dicen que él era aparcero, ¿cierto? Que es esas fincas que parten entre varios. Él allá era aparcero y el hijo aquí es parcero, ¿cierto? Y eso le sucedió a muchos. Pero entonces ya no tienen esos cuentos, pero tienen el diablo en mangos. Acá en Medellín, Sí, claro. toda la gente cree ciegamente lo del diablo en mangos. O la monja que se monta en el taxi para que la lleve al cementerio. Sí, sí, O sí, la es muy conocido. que se montó en el taxi, encontraron la chaqueta, ¿cierto? La chaqueta la encontraron allá en la tumba. Hay una serie de mitos urbanos o leyendas urbanas, sería el nombre más asociado. Hubo un personaje de la delincuencia acá en Medellín que todavía hoy en día los habitantes de ese barrio le atribuyen apariciones, milagros y cosas así, y se encomiendan, ¿cierto? Entonces hay una serie de leyendas urbanas que se van consolidando. Pero hay una cosa muy bacana y es que cuando uno cuenta estas leyendas antiguas, de la madre monte, de la bruja que se aparecía, todos, ay, cierto, como que, ay, eso me parece una cosa que contaba mi papá, ay, mi abuela decía algo así, ay, ese señor Sí, habla sí. como mi abuelito, y se van asombrando y van empezando a relacionar muchas de estas cosas. Si quieren saber esos nombres que ya no se usan, es decir, ningún muchacho sabe que es un postigo. Yo les digo, vean, ese es el antecesor del citófono. Uno tocaba la puerta y no contestaban, no, ¿quién es? No, ni veían por la camarita, abrían una ventanita y chiquita. Ese es el antecesor del postigo, del citófono. Y entonces, ¿cómo se va transformando? Pero esas cosas de leyendas populares gustan mucho a los muchachos, les llama la atención y a la gente en general. Siempre quieren saber un poco más de esos elementos. Obviamente en la cuentería uno perfectamente puede contar un cuento de Cortázar, seguido de un cuento de García Márquez, seguido de un cuento campesino, ¿cierto? Bueno, entre otras cosas porque en la ciudad se cree más en la brujería. La cantidad de consultorios de magos, brujos, el lee el tarot, el no sé qué, no sé qué, eso es en Medellín, a montones. Entonces todavía Sí, siguen existiendo esas tradiciones populares de lo desconocido, solamente que los miedos se han ido cambiando. claro, han ido mutando y transformándose. Jota, ¿cuál fue esa primera vez? Porque yo veo a los muchachos, por ejemplo, en la universidad en el cuentacho y les veo las caras, inclusive hay algunos con esas ganas de salir a contar un cuento, pero el miedo los posee, ¿cierto? Ese miedo los aterroriza, algunos que se atreven y bueno, pero ¿cuál fue tu primera vez? Y no hablo del cuento el cuento que uno le echa a las chicas, ¿cierto? O a los amigos, ni nada de eso, sino el cuento, el primer cuento que te echaste formalmente, que te atreviste a vencer ese miedo y decir, aquí me voy a echar un cuento. A ver, hombre, lo que pasa es que la vida tiene sus secretos. Yo fui un niño algo enfermizo y tenía una hernia inguinal que no sé por qué no me la podían operar, pero que vea, eso se le revienta. Donde el niño haga un esfuerzo, corra muy duro, eso le revienta. Entonces, casi que era prohibido correr, prohibido Sí, sí. brincar. Me gustaban mucho los cuentos que me leía mi papá. Mi papá nos leía del Testamento del Paisa. Él se compró de la primera edición que salió porque también le gustaban mucho estas historias. Él era un campesino nacido acá en Medellín, ¿cierto? Es decir, en la tierra donde él nació, era una finquita que tenían los viejos. Era acá en Medellín, pero era finquita y salían a vender los domingos al mercado, a vender lo que cosechaban. Entonces él nos leía mucho sus cuentos y a mí me gustaba mucho contarlo en los corrillitos. En la escuela salía a contar una vez uno, pero entonces los niños se burlaron de mí, qué chiste tan largo, no, mijo, porque ellos esperaban era un chiste, ¿cierto? Qué chiste tan largo, usted no sabe contar chistes, no sé qué, bueno, eso fue una frustración tremenda. Pero después Sí, salía de sus poesías,
me gustaba, todo eso me gustaba mucho. Y cuando empecé a trabajar como maestro muy joven, empecé a trabajar como docente apenas me gradué de la normal, que eso era como un bachillerato especializado en pedagogía. Salían Y a ser profesores. en el año 1976, ayer más Sí. o menos. No, lo que pasa es que los añitos, también tengo los añitos por aquí guardados. Sí. Y utilizaba mucho los cuentos, Pero ya que yo dijera artísticamente, yo ve, porque entre otras cosas, pues yo estudié teatro en la Escuela Popular de Arte y artísticamente en el año 85 tomé un taller con el profesor Luis Fernando Macías de la Universidad de Antioquia y, y por ahí arranqué a contar cuentos ya en público. Y no, eso para mí fue fascinación de fascinaciones. Yo ve, pues la misma bobada que yo hacía, aquí lo voy a seguir haciendo. Y en esa estoy, imagina, desde el 85 no he podido parar. Sí. Jota, volviendo un poco a este asunto de la docencia, de la tradición oral, y yo te lo comentaba ahora, los que tenemos niños pequeños, incluso los que tienen adolescentes, vemos con un poco de nostalgia como en la escuela, no estoy diciendo en todas, pero en la escuela se ha perdido mucho la enseñanza de la tradición oral, la enseñanza de los mitos, de las leyendas, de todo eso que hace parte de nuestra historia. ¿Cómo hacer para que la escuela, los docentes vuelvan a esto? O sea, ¿cuál es la función de la escuela en que los chicos vuelvan a todas estas historias? A que no las dejemos de lado simplemente porque hicieron parte de nuestro pasado. Sí, mira, hay una cosa que es lamentable, que es triste. Por ejemplo, nosotros acá en Medellín, te cuento, yo llevo 35 años de cuentería, la organización de nosotros tiene 23 años en la ciudad y no hemos podido entrar de una manera más o menos estable al sistema educativo, ni a través de Secretaría de Educación, ni hablando con los rectores, coordinadores, profesores del departamento. Si mucho le piden a uno de vez en cuando para el día del idioma. Con una complejidad que es que nosotros vivimos de esto, entonces uno va a un colegio y dicen, ay, no, pero es que el colegio es oficial, aquí no hay presupuesto para eso. Yo muchas veces los he desmentido, les digo, sí hay presupuesto porque yo sé, hay presupuesto para desarrollo cultural, que lo estén invirtiendo en otras cosas, válidas o no válidas, no sé. Y sé que es un presupuesto muy poquito, sí, pero hagamos acuerdos, propongamos algo. No hemos podido entrar al sistema. Yo estuve en un festival en México, en el estado de Hidalgo. No, yo he estado en varios allá. Y en España, por ejemplo, el grueso de las presentaciones es en escuelas, colegios y universidades. En estos días uno de los científicos, creo que era uno de los de la NASA, un ingeniero egresado de la Universidad Luis, ¿cierto? Y dijo que una de las cosas más emocionantes que recordaba de la universidad era un loco que contaba cuentos en la Plaza de la Gallera, se llama ya, como decir acá el Ágora, allá, en la Gallera. Nosotros ahí mismo supimos quién era, mismo identificamos, claro, Pacho Centeno, y hablamos con Pacho Centeno. Entonces, que un ingeniero mencione eso, lo que más recuerda de la universidad es un loco que contaba cuentos en la Plaza de la Gallera. No dijo mi profesor de no sé qué, no, la graduación. Entonces, en Medellín estamos tratando, por ejemplo, con la directora de bibliotecas escolares, le estamos proponiendo, mire, que nos paguen, porque es que si nos contratan muchas funciones las podemos dejar casi a peso. Pero los conteros necesitamos vivir de esto. Pero es que no hay presupuesto, Jota, ¿yo cómo hago? Pues propongámoslo, generemos la necesidad del presupuesto. En México eso era contar en escuelas y colegios, pero por montones, y a mí me da una envidia, pero de la mala. De la mala, y yo qué rabia con esta gente que tienen todos estos programas en Medellín. En Medellín hemos podido.
y en todo Colombia. En algunos más o menos el festival en Bucaramanga se hacía en bastantes instituciones educativas y obviamente la parte central se hacía en el teatro de la UIS, de la universidad. Bueno, lo que pasa es que en Bucaramanga el único teatro bueno, así, complejo, completo es el de la UIS. Los otros son ahí más o menos, el de la Biblioteca Turbay y la Concha Acústica, y no hay más. Y el teatro bueno, bueno, es el de la UIS, en el que se hacen todos los eventos importantes de Bucaramanga. Y entonces son cosas, ¿cómo hacer para que en la escuela entendamos? Mire, acaba de salir, les digo esto nomás, acaba de salir la convocatoria de la Secretaría de Cultura, ¿cierto? Para todo el año, plan convocatoria. Presenten sus propuestas que vamos a comprar 5 presentaciones de cuentería para el año. Secretaría de Cultura Ciudadana, 5 presentaciones de cuentería para 2,5 millones, 3 millones de habitantes de Medellín en el año. Eso es lastimoso, eso es lastimoso. Entonces yo creo que tenemos que seguir proponiendo a nuestras entidades educativas. En la única universidad que hay un programa así, continuo de cuentería, es en la nacional, en la de acá y en la de Bogotá. Pero también lo hay, por ejemplo, en Bogotá, en la mayoría de universidades públicas y privadas, lo hay. Unos más, otros menos. Pero hay acá en Medellín es en la única parte donde tenemos un programa, ¿cierto? Y hay veces que hay muy poquitos muchachos, hay que acabar con eso. Y ahí mismo se le paran los pelos a Diana, no señora, aquí no vamos a acabar con nada, espérese. ¿Cierto? Sí. Entonces, en la escuela, termino con esto, mire, en el año del sesquicentenario de don Tomás Carrasquilla quisieron hacer mucho y nosotros íbamos a las escuelas y decían, es que a los muchachos de aquí no les gusta Carrasquilla, nosotros lo hemos puesto a leer. Y es que Carrasquilla no es para que lo lean los muchachos que no saben leer. Un muchacho que de primaria no sabe leer, para que el profesor se lo lea, para que una persona que sabe leer se lo lea o para una persona que sabe contar se lo cuente. Y yo agarraba y les contaba a niños de segundo o tercero de primaria, ¿cómo se llama este cuento? Simón el Mago, que es un niño de 8 años que quiso aprender a volar y casi de mata, que quiso volver brujo para aprender a volar y casi de mata, y que está diciéndole, bueno, vea, este era un peladito que, a ver, como tenía 8 años, ¿quién tiene 8 años? Todos querían ser el protagonista. Y les contaba un cuento a niños de primero y segundo de primaria, un cuento que uno leyéndole le dura como 35 minutos, se los contaba como en 15, con palabras de ellos, jugando, conversando. Y oiga, y del señor, ¿y ese cuento dónde está? ¿Dónde lo consigo? Que no sé qué. Todos salían preguntando por lectura. Jota, referente a lo que nos cuentas, en varias biografías que se lee sobre ti, nos cuentan pues que fuiste maestro de escuela. Nos estás contando alguna experiencia que tuviste como docente. ¿Cómo fusionaste esta experiencia de ser docente y cuentero? ¿O fue la misma docencia la que te llevó a la cuentería, la que te llevó a que tenías el talento para moverte con los chicos y con el público? Mira, como te digo, yo contaba mucho desde niño, así como en los corrillos de niños y demás, ya que no me invitaban a jugar fútbol, ni a los desafíos a piedra con los de la otra cuadra, eso era muy bueno, pero no, este no, le pega una piedra y no puede correr. Entonces, cuando empecé a trabajar como docente, fue al tiempo, como 3 años de yo estar trabajando, para mí fue una experiencia muy difícil, porque yo empecé a trabajar de 19 años con estudiantes de edad avanzada, es decir, estudiantes que se habían quedado escolarizados, entonces eran muchachos entre 15 y 25 años, y yo tenía 19. Y por allá como a los 3 años, alguno de estos tipos, igual a mí, me dice, el profe para todo tiene un cuento, y si no lo tiene, se lo inventa. Eso no. Después, cuando yo hice el curso con Luis Fernando Macías, asocié como esas cosas, y yo sí. Yo era cuentero, yo era lo que llamamos un maestro cuentero, un cuentero comunitario, que utiliza cuentos para ejemplificar, para ilustrar algo, para enseñar algo, para transmitir algo.
utiliza cuentos, eso es lo que llamamos el cuentero comunitario. Yo dije, ve, y entonces empecé como a asociar esas cosas y me pongo a acordarme, yo sí, pues yo les contaba o alguna anécdota, alguna experiencia, casi siempre acomodada para no quedar muy mal, ¿cierto? O algún cuento también como acomodado. Y luego entonces ya sí empecé a usarlo conscientemente. Dije, claro, es que esto se puede hacer, ya más planeado, más planificado, ya con un objetivo claro. Por eso les decía ahora, muchos maestros hacen cosas similares, pero de una manera más intuitiva, ¿cierto? Más que planificado como un evento pedagógico. Jota, ¿y cuál ha sido para contar estos cuentos? Claro que necesitas, o es la disculpa, tenés algunos personajes. ¿Cuál ha sido el personaje, o es el personaje que más utilizas, el más querido por vos, o el que te genere más sentimiento, por ejemplo? Sí, mira, yo, bueno, dentro de los cuentos hay un personaje que yo lo llamé Juancho García. Yo lo conocí en un cuento de tradición popular que fue recopilado por don Euclides Jaramillo Arango de la Universidad del Quindío. Ya el hombre pues murió hace mucho tiempo. De la Universidad del Quindío. Él era abogado, pero él mismo dice que no era capaz de sacar un canario de una jaula, que él era el más mal abogado que había. Pero escribió maravillosos cuentos, la mayoría inspirados en de tradición oral. Él decía que este cuento se lo contaba un campesino de la finca de su papá, ¿cierto? Entonces él lo recopiló y lo reescribió. Es un cuento que se llama El encomendado de San José, y al personaje yo lo llamé Juancho García. Y luego yo escribí otros cuentos a este personaje. Le tengo mucho afecto porque es que ese cuento y los otros que yo he escrito con ese personaje, yo creo que me han abierto las puertas, pero en muchas partes. Este ejercicio sencillo y bobito de la cuentería, como digo yo, es que yo cuento unas bobaditas, a mí me ha abierto la puerta con invitaciones como a 15 países. ¿A qué? A contar los cuentos folclóricos, campesinos, tradicionales y populares de Colombia. Entonces le tengo mucho, mucho amor a ese personaje, Juancho García. Pero hay otro que también es de la tradición, que me parece fabuloso y fantástico por todas las coincidencias y cosas que me han sucedido con él, que es Sebastián de las Gracias. Era un cuento campesino, también recopilado en una de las versiones por don Euclides Jaramillo Arango, del Quindío. Pero es un cuento que después que yo lo conocí, empecé a conocer versiones en Perú, en Argentina, y he visto que hay pues más de 100 versiones diferentes de ese mismo cuento en diferentes países, y en todas partes dicen que era de allá, que era de allá. E indudablemente el personaje de Cosiaca. Cosiaca, yo creo que en Colombia estamos en mora de hacer un estudio sociológico de ese personaje, Cosiaca. En asocio con Pedro Rimales. Lo que pasa es que Cosiaca existió y vivió y nació allí en Heliconia y vivió y se crió en Envigado, ¿cierto? En cambio, Pedro Rimales, curiosamente, es de una tradición oral antiquísima de la India y de un montón de partes. Y sin embargo, en el imaginario de nosotros antioqueños, Pedro Rimales y Cosiaca iban juntos por aquí, por Envigado, por aquí lo vi, por aquí pasaron. ¿Cierto? Sí, y resume una idiosincrasia sociológica, filosófica y política de lo que es el país. Claro, detrás de estos personajes y detrás de estos cuentos se esconde toda una simbología, ¿cierto? Toda una simbología, y dice mucho de quiénes somos y qué es el país, qué es Colombia. Ahí está, yo creo que retratado nuestros intereses, nuestros afectos, nuestros anhelos. Jota, ya con los personajes... Claro. Sí, dime. Sí, no, que decía que es como uno leer Macondo, uno ve el imaginario del país. Y estos que eran de la tradición popular, lo que pasa es que Macondo está tomado de las tradiciones orales
tanto de Aracataca como del municipio de Sucre, en el departamento de Sucre, que es donde se crió García Márquez, en Sucre. Pero como cada año lo mandaban de vacaciones a Aracataca, donde el abuelo, porque no le lo cantaban en la casa. Entonces, popular, de tradición y de imaginario popular, imaginen cuánta historia le contaría el abuelo de ese tipo, que era el telegrafista. Claro. El teléfono en esa época era el Facebook, solamente que en cada pueblo había uno solo para toda la gente, y toda la gente tenía que ir allá a poner el chisme del Facebook. Sí, sí, tremendo. Y Jota, y el proyecto más significativo, el que vos digas, ve, este proyecto lo quiero tanto, lo quise tanto, fue demasiado significativo, por ejemplo, a nivel social, digamos, o a nivel educativo también en las instituciones. Sí. Bueno, no, yo creo que hay un proyecto pues que tenemos con varias personas, proyecto que están dando hace 23 años, y en el que yo creo que he puesto todo lo que soy, lo poquito que sé, y las muchas esperanzas que mantengo, bueno, y hasta las deudas también, que es Viva Palabra. El proyecto Viva Palabra es un proyecto cultural y educativo, y es un proyecto con el que hemos llegado, las pocas veces que hemos llegado, lastimosamente, las pocas veces que hemos llegado a la educación es a la educación privada. Hemos llevado propuestas de la educación pública como convenio, como aporte, pero entonces está regalando el trabajo ya más de un año. Y dice, no, si no podemos llegar a otro acuerdo, pues no podemos nosotros hacer solo el esfuerzo nosotros y ustedes muy cómodos recibiendo el beneficio. Pero en Viva Palabra hemos proyectado todo, tenemos unos encuentros de abuelos, mano, que las historias que cuentan estos viejos son fabulosos, incluso Claro. algunos, hay muchos relatos de la literatura en verso o poemas y se lo saben de memoria y no saben leer ni escribir. Imagínense, iba uno a ver y son romances del siglo XV, del siglo XVI, y se lo saben de memoria, pero no saben leer ni escribir. Son Claro. unas cosas así asombrosas. Venimos trabajando un poco en convenio con Amauta, que es la entidad que maneja el adulto mayor acá en Medellín, y venimos trabajando un poco en convenio con ellos, pero sucede lo mismo. Ya estamos diciéndole, bueno, y de aquello que una entidad Claro. municipal que también tenemos que meterle por otro lado. Sí, parece que estas actividades culturales, Jota, no solamente la cuentería, sino muchas son como la Cenicienta, ¿no? Uno no entiende por muchas razones, ahora lo mencionabas, me dejó sorprendido, ¿cierto? Yo creo que a muchos nos dejó sorprendido que estabas cinco funciones. Increíble, Sí. pues eso me parece increíble, pues para una ciudad de estas, ¿cierto? Y uno no entiende por qué, ¿sí? Porque, por ejemplo, para eventos del libro, que ahora en abril está Días del Libro, que luego en Feria del Libro, en Feria de Flores, saquen convocatorias para más, ¿cierto? Es muy posible. Pero dice uno, por Dios. Hay como una cuestión de ser la cenicienta, ¿no? Las artes en general son la cenicienta, pero entonces la cuentería, digamos así, es la cenicienta dentro de las artes. Sí. Sí, en estos momentos, pues para efectos oficiales, está en el área, en el campo del teatro y actividades afines, ¿cierto? Actividades afines. ¿Cómo? Sí, hubo un retroceso ahí porque nosotros lo habíamos logrado improvisar en el plan de cultura del 2014 como cuentería, no como teatro, sino como narración oral. Incluso entonces estaba narración oral, pantomima, circo, magia separados y teatro, títeres. Ahora no, ahora dijeron, no, es que es mejor unificar todas las cosas, teatro y actividades afines. Sino, bueno, es como empezar a desaparecer del mapa. Y tanto ha desaparecido que entonces, ¿cierto? Sacan unas convocatorias como de ese tipo. Vamos a ver entonces qué podrá aparecer o existir o qué podremos proponer a las entidades gubernamentales. Y tengamos en cuenta que es que verdaderamente Medellín es la ciudad de mayor presupuesto en cultura en relación a la población. Indudablemente Bogotá tiene por ahí el doble de presupuesto de Medellín,
pero también tiene como el triple de población, ¿cierto? Entonces, en relación a la población Medellín es la que más alto presupuesto tiene en cultura. Pero yo creo que ahí hay una cosa, mira, no hagamos estas convocatorias así donde, qué sé yo, una cosa tan extraña. Abramos la posibilidad de que la escuela, ¿cierto?, contrate o compre o facilite funciones allá. Las bibliotecas públicas y los parques bibliotecas armen su propia programación. En España, todas las bibliotecas tienen, y en solo Madrid son como 60 y pico, pues en la Comunidad de Madrid son como 60 y pico de bibliotecas. Y todas tienen una función de cuentería semanal. La mayoría está enfocada hacia los niños, ¿cierto? Está enfocada hacia los niños. Claro. Pagan muy poco, porque mientras por fuera les pagan como a 400 euros la función, en la biblioteca les pagan a 140 euros. Pero te contrata el Ayuntamiento de Madrid, contrata a un tipo para que haga las 65 bibliotecas. Sí, Jota, me están preguntando que dónde pueden enterarse de los talleres o de toda la actividad de la corporación, en qué parte pueden enterarse, ya sea virtual o dónde queda la casa de ustedes o dónde se pueden como percibir de todo esto, o no sé si tienen Facebook o este asunto. Mira, la sede de nosotros es acá en el centro. Yo a los jóvenes les digo que a una cuadra del Parque del Periodista. Todos entienden. Sí, claro. A una cuadra de Profamilia, todos entienden. Pero si a los muchachos les digo que a una cuadra de Profamilia, ninguno sabe. Estamos ahí y, bueno, tenemos una página en la que anunciamos como todas estas actividades, que es www.vivapalabra.com. Facilísimo, www.vivapalabra.com. Hace un año está cerrada, el 14 de marzo, por la pandemia cerramos. Ojo, este martes nos dieron el visto bueno la Secretaría de Salud y Secretaría de Cultura para volver a abrir. Vamos a abrir el jueves 4 de marzo. Claro, con muy poquitos espectadores. Nuestra sala es de 50 espectadores, tenemos autorización para 12 espectadores. Pero vamos a abrirlo en simultánea con transmisión virtual. Nosotros hemos hecho mucho de transmisión virtual todo este año, pero como tal vez desde mayo o finales de abril, marzo, abril, finales de abril o comienzos de mayo empezamos a hacer transmisiones virtuales por Facebook y demás. Nos ha ido relativamente bien. Y ahí estamos. Hoy, mañana tenemos todavía unas funciones virtuales en la que estamos promocionando un libro de autoría, pues, de los cuenteros que vamos a estar. El libro 8 y 19 es un libro que tiene la particularidad que está escrito, pero en lenguaje oral, en lenguaje conversado, como les decía ahora, ¿no? Es como la idea, la intención. A ver, y estamos ahí en la jugada. Jota, he visto pues que en esta transmisión se conectaron varios docentes. Creo pues que siguiendo el tema que se conversó. Trinidad Patricia Restrepo nos hace un comentario que me gusta mucho. Ella dice, lo importante no es el qué decir, sino cómo decirlo, cómo contarlo. Frente a esto me gustaría que les dieras algunos consejos a los docentes frente a su trabajo en el aula, frente a esa transmisión de conocimientos orales, a esa transmisión de narración que hizo parte de nuestra historia. Un consejo para ellos que nos están escuchando. Gracias. Bueno, muchas gracias, Trinidad. Y sí, el asunto es el cómo decirlo. Yo creo que, resumiendo un poco lo que decía yo del trabajo en el aula, es, primero, ese maestro que da una clase como si fuera un cuento, que puede ser de primaria o puede ser de posgrado. Da una clase como si fuera un cuento, con una tensión, con unos suspenso, con unos personajes, con un desenlace pues feliz o trágico, o qué sé yo, pero como si fuera un cuento. Segundo, no tenerle miedo a hacer el ridículo con los muchachos, pues los muchachos generalmente nos buscan el ridículo a nosotros, por donde sea,
¿Quién de ustedes no se ha encontrado con un antiguo compañero de primaria de bachillerato y se sientan a burlarse de la maestra no sé qué o del profesor no sé qué? ¿Cierto? Sí. Entonces de eso no estamos escapados, entonces propiciemos que esos recuerdos sean, que se rían y digan, ay, los cuentos tan malos que contaba el profesor J, ¿cierto? Pero inconscientemente eso los hizo que, así como se reían de sus cuentos, la clase de ellos se les volvió un asunto jocoso, fácil, agradable. Entonces, ahora, la pausa activa. Las pausas activas, tenemos clases de 1 o 2 horas, ¿cierto? Donde a veces de pausa activa decimos, bueno, desarrollar este taller y dentro de 1 hora vengo a recogerlo, ¡ah! ¿Cierto? Y a la hora que llega, profe, espere, 10 minutos más, que no, ¿cierto? Entonces, no, una pausa activa donde aparentemente, mire, voy a poner un ejemplo bien sencillo. A todos nos ha sucedido alguna vez que decimos, ay, ¿cómo era que llamaba el pico? Espérate, lo tengo en la punta de la lengua, ¿cómo era que se llamaba? Y presiono el cerebro a que recuerde el nombre. Después voy por allá en el bus. No, Argemiro, claro. ¿Cómo no me acordé yo de esa bobada tan fácil? Simplemente porque dejé de presionar al cerebro para que lo recordara. O dejé de presionar al cerebro para que lo aprendiera. Cuando yo al cerebro le hago una pausa, que se olvide de todo, él vuelve y se dispone. Entonces, en una clase que hacemos una pausa, un muchacho que cuente un cuento, bueno, no, hay uno que canta bonito, vení, salí, cantá. Oye, no estamos como en clase de sociales o en clase de fundamentos políticos. Aquí, ¿qué pasó? Este man sacó a cantar a este man que canta canciones de Darío Gómez, ¿cómo así? ¿Qué pasó? Eso es una pausa activa, donde al cerebro le decimos descanse, pues no haga esfuerzo. Descanse un poquito, el cerebro se dispone otra vez, otra vez. Entonces, era contar como que la clase como que fuera un cuento, contar algún cuento que puede contener alguna enseñanza, yo puedo hacer alguna enseñanza en forma de un cuento, y si es de ciencias sociales, las ciencias sociales son un cuento, son un cuento. Y si es de otro proceso que llamamos ciencias duras, que también hay historias, cuento uno así cortico. Un El científico último. inventó una máquina que duplicaba a las personas. Fabuloso. Cuando algún día llegó la muerte por él. El tipo agarró y ¡trum! Se duplicó. La muerte tenía que llevar a uno solo, no sabía cuál. Yo, bueno, yo vuelvo por usted y me la va a pagar. Y la muerte se fue. Cuando el hombre, mucho tiempo después, sintió que volvía la muerte, volvió a meter la máquina, quedó doble otra vez, la muerte. Muy buena su máquina, muy buena. Lástima que tenga una falla. Y le dijo el tipo, ¿cuál falla? ¿Cuál falla? ¿Cuál falla? Con él se lo llevó. Entonces, podemos encontrar cuentos de carácter científico. De matemáticas hay un libro que se llama El hombre que calculaba. Fabulosas historias, cuentos de matemáticas. Sí. Que aunque no tenga que ver con lo que yo estoy dictando hoy, el tema de hoy, le proporciona al alumno saber que las matemáticas son un cuento delicioso para gozar, son un juego. Entonces, esas son como las cositas. Y además de eso, incentivarlos a escribir. No siempre a escribir el ensayo que voy a calificar. Escribamos bobaditas. Que detrás de las bobaditas el muchacho aprenderá a escribir el gran ensayo. Aunque yo Qué no lo maravilla. califique. Sí, iba a Bueno, decir que qué maravilla ese último consejo, sobre todo para los compañeros que se van a atrever a escribir en el concurso de cuentos, ¿cierto? Que se Hombre, atrevan, ¿cierto? Que se atrevan, Jota, sin miedo. sí, sí, sí. De los pequeños cuentos surgirá el cuento. bueno, ya se va terminando el tiempo. Terminando no, nos pasamos de tiempo en esta acogedora charla que tuvimos hoy con J. Villaza.
Jota, muchas gracias. Te agradecemos inmensamente que nos hayas acompañado hoy. Fue una charla muy amena en la que reflexionamos sobre la pedagogía en el aula, cómo hacer que el conocimiento llegue mejor a los niños. Qué rico pues saber todo eso. Y bueno, a los que nos están viendo, los invitamos para que estén pendientes de las redes sociales, para que participen en el 9º concurso de cuento corto UNAL en la web. Este año tenemos una novedad y es que es temática libre. Dejen volar su imaginación. Algo muy importante que tiene que ver con lo que hablamos hoy. Entonces dejen volar su imaginación, estén pendientes de las redes sociales, del correo, para que se informen pues de cómo participar. Alejandro, Jota, los dejo, muchas gracias. Muchas gracias, Jota. Julie, muchísimas gracias. Jota, gracias por la disposición. Y esta es tu casa. Este espacio va a seguir siendo tu casa, ¿cierto? Ya sabes. Muchas gracias. Vamos a empezar ya el lunes con los muchachos, virtual todavía, pero bueno, ahí vamos a estar. Recordemos que Jota es uno de los integrantes pues, de los grupos culturales de bienestar universitario, entonces bueno, esta es tu casa. Y bueno, este programa se hizo gracias a Bienestar Universitario, sección de publicaciones y división de bibliotecas F. Gómez Medellín. Bueno, muchas gracias, que estén bien. Hasta luego, un abrazo para todos. Chao, Jota. Saludos a todos los que están allá en sus pantallas. Gracias. Chao, Jota, muchas gracias a vos. Hasta luego.